Hola, estamos de nuevo en una clase de nuestra cátedra Historia Social y Económica del Salvador y Centroamérica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la independencia y por supuesto este tema vamos a señalar sus antecedentes y cómo se dieron alguna parte del proceso, algunos movimientos en 1811 y 1814. Como antecedentes, comenzar señalando y yéndonos muy atrás en el tiempo, desde la época en el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico plantea a través de la observación de que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Esto vino a revolucionar la forma de pensar de esa época, ya que durante toda la Edad Media las verdades eran dadas y tenían que ser aceptadas. Pero cuestionar esas verdades dadas era algo revolucionario para esa época. Y lo señalamos porque desde esta época de Nicolás Copérnico se abre un período conocido como de revolución científica. Galileo Galilei, por su parte, contribuiría corroborando esta teoría de Copérnico con la ayuda del telescopio. De ahí tenemos a pensadores como Thomas Hobbes o John Locke que plantean de que así como podemos utilizar el pensamiento, la investigación para explicarnos fenómenos naturales, también lo podemos utilizar para explicarnos los fenómenos sociales. Y cuestionan a las formas de gobierno monárquico de esa época. ¿Cuál forma de que el derecho divino y que los reyes son un intermediario de Dios y los hombres? Comienzan a plantear una serie de teorías un tanto diferentes para esa época. Posteriormente tendremos el movimiento de la Ilustración, ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, la implementación de un pensamiento que sirvió de base para la forma en la que se organizaron los estados en esa época. Pensadores como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. Por ejemplo, Montesquieu, en El espíritu de las leyes, nos plantea que los estados deben de estar organizados por constituciones y que deben de tener tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa forma sigue vigente incluso en la forma en la que se organizan los estados en la actualidad. Rousseau, por su parte, en el contrato social nos está planteando de que las leyes no deben de ser el producto del capricho de alguien, el capricho de los reyes, sino que al contrario deben de ser el resultado de la voluntad popular, como una especie de contrato social, y que la mejor forma para poder elegir estas leyes es a través del voto. Para allá cercano a la independencia vamos a encontrar un periodo muy interesante que es antesala de la independencia, que es cuando la corona española y por supuesto su régimen colonial comienza a entrar en franca decadencia. Tenemos para 1789, después de la Revolución Francesa, a 1815 un periodo de inestabilidad en Europa. Europa se ve envuelto en muchas guerras. Las pretensiones expansionistas de Napoleón Bonaparte llevaron a tener guerras con Inglaterra y España participa en esta guerra. En 1796, España le declara la guerra a Inglaterra. Inglaterra es un poder imperial muy fuerte para esa época, derrota a la armada española, toma como medidas una serie de bloqueos que vino a dificultar mantener abierto el comercio de las colonias con España. En 1798 a 1802, la cosecha de añil quedó embodegada. Ya hemos señalado la dificultad que tenían para mantener ese flujo regular de las cosechas del comercio con la metrópoli, con España. Tanto las dificultó la vida para los productores y los comerciantes locales. Estas guerras causaban, como todas guerras, causan grandes gastos al rey. Por lo tanto, el rey va a buscar apoyo financiero en las colonias y se dictaminan algunas medidas que vinieron a presionar, a ahogar más a los comerciantes y a las familias criollas acá en América. La imposición de nuevos tributos para costear esta guerra. En 1803, la corona estableció lo que le llamaron la consolidación de los vales reales,
que iba orientado a confiscar los bienes de la iglesia y presionó para que todos aquellos que tuviesen deudas con la iglesia pagaran de inmediato y lo pagaran en su totalidad. Esto le llevó presión a los que tenían deudas, buscando la forma de hacerse de dinero. Se vieron forzados a prestar dinero a familias adineradas, poniendo en riesgo sus propiedades, a rematar sus cosechas, o incluso, aunque estaba prohibido, a buscar ciertos vínculos comerciales con los ingleses que ya tenían presencia en el Caribe. Y de esta forma estaban perdiéndole la lealtad a la corona, estaban rompiendo aquella normativa que por tantos años de forma estricta había mantenido la corona con sus colonias. A estas calamidades que ya imponía la corona española con estas medidas, se suma otra, diríamos, de parte de la naturaleza. Una plaga de langostas destruyó las cosechas de 1802 y de 1803. Y esta destrucción no fue solamente de las plantaciones de añil, sino que también destruyó plantaciones de granos básicos. Llevó una gran calamidad, llevó mucha hambre a las colonias. Además, el añil de la India y de Venezuela comenzó a competir con el añil salvadoreño. En 1808, como quien dice, para rematar, Napoleón Bonaparte invade España y coloca a su hermano José Bonaparte en el trono español. Ya poniendo en orden, puntualizando estas causas, señalar a nivel económico el incremento del tributo. Ya hemos mencionado cómo la corona buscó implementar algunas medidas para poder cubrir los gastos. El monopolio guatemalteco. Durante toda la colonia, familias adineradas guatemaltecas mantenían un monopolio y los criollos de las provincias, acá en la audiencia de Guatemala, veían como una traba, como un obstáculo y buscaban romper ese monopolio guatemalteco. Y el contrabando que ya hemos señalado de que la presión lo llevó a mantener ciertos vínculos con los ingleses. También lo hicieron con los Estados Unidos. En realidad las familias tenían un pensamiento liberal, algunos comerciantes tenían un pensamiento liberal y estaban ansiosos de romper esas restricciones que por tanto tiempo tuvo la corona española y buscaban una libertad de comercio, tener vínculos con otros. A nivel político, señalar la revolución de las colonias de Estados Unidos, la revolución francesa. Ya hemos señalado cómo el pensamiento de la Ilustración sirvió de base para estos movimientos revolucionarios. Además, la revolución de Estados Unidos con su independencia dio una muestra de que se podía vencer a un imperio colonial. Además, sirvió de ejemplo para lo que se podía hacer acá. Y Estados Unidos en su momento también abasteció de armas a los movimientos pro independencia de las colonias españolas. La Revolución Francesa dio un ejemplo de lo que se podía hacer. Allá ajusticiaron al rey, posteriormente a la Revolución construyeron la República y dan una muestra de lo que se puede hacer. Ese pensamiento que sirvió de base para estos movimientos comenzó a minar, a llegar poco a poco y fue alimentando la ideología de ciertos pensadores acá en América y se visualizó el poder construir también eso. Se estaban desarrollando otros movimientos, por ejemplo el Grito de Dolores allá en México o allá en Sudamérica con la lucha armada de Simón Bolívar. Estos ejemplos sirvieron para que también acá en Centroamérica, en lo que hoy es Centroamérica, se pudiese hacer. A nivel ideológico, señalar, como ya he mencionado, la Ilustración, los lemas de igualdad, libertad y fraternidad que sirvieron de base a la Revolución Francesa y, como digo, ya comenzaba a llegar este pensamiento a las colonias. Entre 1808 y 1814, que es cuando Napoleón Bonaparte invade España, se genera una coyuntura muy especial para esta época. Hay un vacío de poder. De una forma bastante astuta, Napoleón Bonaparte logra mantener cautivo al rey español Fernando VII y buscando la forma para que príncipes de España pudiesen alentar una lucha en contra de ellos, buscó la forma de mantener un control en la península ibérica. Pero se mantuvo un pequeño grupo
leal al rey Fernando VII y se alojan en un pequeño enclave al sur de España. Y lo interesante es de que este grupo fue reconocido por las colonias como sus representantes, ya que en las colonias mantuvieron la lealtad al rey español. Este Parlamento de Cádiz, de orientación liberal, realizó algunas acciones muy interesantes. Por ejemplo, permitió que las colonias pudiesen elegir representantes, ya que había sido el deseo de mucho tiempo, y se decreta una constitución en 1812, una constitución de orientación liberal. Esta constitución estaba señalando la igualdad de todos ante la ley, y por supuesto incluyendo a los indígenas. Se permitió la elección popular de los cabildos y abolió los tributos que antiguamente y por mucho tiempo pagaron los indígenas. Claro, si ahora son iguales ante la ley, no se tiene que dar esta exclusividad de pago de impuestos solamente de ellos. Y también dice, los liberaba de esa anterior obligación de prestar ciertos servicios gratuitos a los sacerdotes. Pero Fernando VII retoma el poder en 1814. Y desde que lo retoma, comienza inicialmente desconociendo estas libertades que señala la Constitución de 1812. Y se propone gobernar, como lo había hecho, de forma autocrática, aunque le duraría nada más un lapso de unos 6 años. Precisamente porque en 1820 fue obligado a restaurar la derogada Constitución de 1812. Hay un movimiento liberal allá en España, hay una revolución en España del movimiento liberal y presionan al monarca. Y eso vendría a cambiar la coyuntura para que las colonias se volcasen a obtener la independencia. Es importante señalar que en ese ambiente de inestabilidad política se marcan claramente los intereses de diversos sectores. Por un lado hay que señalar a los conservadores, que es la élite mercantilista guatemalteca, que durante muchos años, muchos siglos diríamos, durante la colonia, durante todo lo que fue la colonia, son los que habían obtenido el mayor privilegio, estaban vinculados directamente en el comercio con la metrópoli, con España, y son los que obtenían los mayores beneficios. Por supuesto, este sector iba a estar interesado en que las cosas continuaran como están, ya que sus intereses estaban garantizados. Por otro lado, tenemos a una fracción progresista. Son aquellos sectores que, si bien es cierto, también son sectores adinerados, provienen del sector dominante, aquellos que tienen fincas, son terratenientes, son comerciantes, pero tienen un pensamiento liberal. Están interesados en que el comercio se abra hacia otras potencias. Eso les permitiría mayores ganancias. Como quien dice, están más al tanto de los cambios que han habido para ese momento. Y por supuesto no podemos dejar de lado a las masas populares, que tienen también su presencia, como son los campesinos, artesanos, jornaleros, etc. Estos sectores liberales ya habían empezado a vincularse mercantilmente con los ingleses. También lo habían hecho con Estados Unidos. Llega un momento en el que la misma corona permite esta apertura comercial. Lo había señalado en una clase anterior con la reforma borbónica, cuando ya prácticamente detener este comercio con aquellos que son sus enemigos, legalmente la corona tuvo que ceder y permitirlo. En 1811 se rebelan El Salvador y Nicaragua. Hay que señalar que el presidente de la audiencia, el capitán general José de Bustamante, llega a la audiencia como presidente en Guatemala de 1811 a 1817. En su periodo se da una segunda conspiración en San Salvador, que no tuvo mayor, diríamos, prolongación o mayor trascendencia, precisamente porque José de Bustamante implementó una serie de medidas represivas y se había trazado como objetivo mantener el control en la audiencia. Y eso lo llevaba a tratar de contener, capturar a todos aquellos que se manifestaban en contra de la corona. En 1820, como ya hemos señalado, se restaura el dominio liberal allá en España.
el coronel Rafael de Riego se niega a venir a luchar contra las fuerzas de Bolívar y lo que hace es promover allá en España para que el rey reconozca esas libertades que están contempladas en la Constitución de 1812. Se da lo que se conoce la rebelión de Riego. Esta situación causó consternación precisamente en aquellos sectores de acá de México y de Guatemala que veían peligrar su posición privilegiada que habían tenido, ya que al haber cambios creían ellos de que sus intereses se verían obstaculizados, corrían peligro. Ese movimiento independentista cobró vigor, por supuesto, cuando se comenzó a debilitar el poder del rey allá en España. Tenemos por un lado cómo las fuerzas de Bolívar van teniendo éxito allá en Sudamérica. Por su lado, en México, Agustín de Iturbide, que es un general del ejército monárquico, que había luchado incluso en aquel movimiento que se dio en 1810, la proclama de independencia en ese año por parte del cura Hidalgo allá en México, como quien dice, se da vuelta y proclama la independencia adhiriéndose al plan de Iguala allá en México. Y hace una invitación para que Centroamérica prácticamente haga lo mismo. En Guatemala, en 1821, en marzo particularmente, había llegado un nuevo presidente de la audiencia de Guatemala. Este fue Gavino Gainza. Y Gavino Gainza, desde su llegada, aunque se había expresado en contra de la independencia, ante los hechos que se están dando en México, la proclama de independencia de México y la invitación para que Centroamérica, digamos, haga lo mismo, recibe escritos de Ciudad Real y de Tuxtla, que son parte de la audiencia de Guatemala, y diríamos que unilateralmente están proclamando su adhesión al plan de Iguala, se están sumando, diríamos, a esa independencia de México, se están separando de la audiencia y están invitando a que se haga lo mismo. En ese escenario, ante esa presión, Gavino Gainza convoca a la famosa sesión del 15 de septiembre de 1821. En una próxima clase analizaremos el contenido de esta acta de independencia. Por el momento es todo, les agradezco mucho, hasta luego.